Buenas noches para todos. Pues bueno, de antemano, muchas gracias por estar presentes acá la noche de hoy. Como lo dijimos desde un comienzo, pues la idea es tocar todo lo que abarca la contactología. Nosotros como Pay Ophthalmics no únicamente nos dedicamos a la contactología especializada desde lo que es gas permeable, híbrido, escleral, ortoqueratología, sino que nosotros también, desde los lentes de contacto blandos, también hacemos el acompañamiento para todos y cada uno de ustedes y asimismo para que ustedes puedan ofrecer todos estos productos a sus pacientes, ¿sí? Y es que, pues realmente los lentes de contacto blandos estadísticamente es lo que más adaptamos en consulta. Y precisamente quise dejar esta frase y es que lo sencillo también es especial, ¿sí? Entonces, básicamente el día de hoy hablaremos de lentes de contacto blandos, hablaremos de el por qué usar lentes de contacto blandos, el por qué los lentes de contacto blandos vienen parametrizados, en saber si realmente si estamos escogiendo bien el diseño del lente de contacto blando y ver de pronto qué otras alternativas tenemos con nuestros pacientes a la hora de hacer adaptaciones con lentes de contacto blandos. Entonces, para empezar, hablaremos de cifras estadísticas, ¿sí? Este fue un estudio realizado en el año 2017 en Estados Unidos, en donde pues, se evidenció que pues, los lentes de contacto con respecto a las adaptaciones pues, representaban en un 86% el hidrogel de silicona, ¿sí? Eso corresponde a todo lo que es lente de contacto blando. Y si se dan cuenta, los porcentajes del resto de adaptaciones son muy bajos. Cuando hablamos de rígido gas permeable, ya sea de apoyo escleral o de apoyo corneal, teníamos únicamente una representación del 11%. Cuando hablamos de lentes híbridos, rígido en el centro, blando en la periferia, encontramos únicamente un 2%. Ah, bueno, en los rígidos gas permeables también se incluye el tema de ortoqueratología, ¿sí? Entonces, es una cifra bastante importante. O sea, quiere decir que en consulta definitivamente lo que más estamos adaptando, a menos de que obviamente estemos dedicados muy a la córnea irregular, son los lentes de contacto blandos. Pero también se sabe que 3 de cada 10 usuarios terminan desertando del uso de lentes de contacto entre 6 a 12 meses. Y es aquí en donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los pacientes están desertando del uso de los lentes de contacto? Y pues resulta curioso porque a la hora de adaptar, creo que para todos lo más sencillo de adaptar es un lente de contacto blando, pero puede ser al mismo tiempo el lente de contacto que nos termine, o el diseño del lente de contacto que nos termine generando más complicaciones en tanto a generar ese proceso de adaptación y de hacer que el paciente siga utilizando el lente de contacto en el transcurso del tiempo. Bien. Entonces, ¿qué nos decía el estudio? Pues por lo general los pacientes terminaban desertando del uso de lentes de contacto por incomodidad, inestabilidad de la visión, sensación de ojo seco, intolerancia al uso prolongado y la manipulación del lente de contacto. Entonces, desde aquí partimos a entender cuáles son las necesidades que tienen nuestros pacientes. Empezamos a entender que si hay un inconfort en el lente de contacto, muy probablemente pues la superficie ocular tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver el tipo de lente y el diseño de lente que estamos adaptando a nuestro paciente. Pues a nivel comercial sabemos que existen las famosas cajas por 6 o el reemplazo diario, pero estos lentes vienen parametrizados. Son lentes que cuando tú quieres modificar, pues por lo general lo único con la que te lo puedes jugar es con la fórmula, ¿sí? Entonces desde aquí parte una incomodidad por seleccionar muy probablemente mal el diseño del lente de contacto. Inestabilidad en la visión. Pacientes con astigmatismos altos. Sabemos que pacientes con astigmatismos altos muy probablemente las queratometrías que el paciente tenga, pues van a tener un rango importante, 40 sobre 45, 42 sobre 46. Entonces son pacientes que muy probablemente no van a adaptarse a lentes de contacto parametrizados. Sensación de ojo seco. Volvemos a lo mismo. Si no seleccionamos bien el diseño del lente de contacto, pues muy probablemente, o inclusive el reemplazo que tenga nuestro lente de contacto, muy probablemente vamos a terminar generando este tipo de sintomatología. Intolerancia al uso prolongado y definitivamente una de las que también nos pasa mucho es la manipulación del lente de contacto, manipulación y mantenimiento. Bien, ¿qué pasa? Como les estaba mencionando, pues muchos estudios avalan y confirman lo que les estaba comentando yo, que es que los lentes de contacto actualmente vienen parametrizados y el porcentaje
de pacientes que se pueden llegar a adaptar con lentes de contactos blandos parametrizados es hasta de un 90%, y es el famoso 8.6 con 14.2. Sin hablar de marcas comerciales, sabemos que es lo que más tenemos a mano. Sin hablar de marcas comerciales, sabemos que es lo que más redondea y lo que más encontramos. Y muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para tomar queratometrías, hacer un cálculo de curva base y, junto con el diámetro horizontal de iris visible, hacer un cálculo de diámetro. Y aquí en donde empezamos a cometer errores en nuestras adaptaciones. Bien, ahora quiero que ustedes abran los micrófonos y me digan qué logran ver ahí. Es una paciente que llega a consulta por una intolerancia de lente de contacto blando. La superficie estaba bien, la fórmula estaba bien, la integridad de la córnea relativamente estaba bien, pero quiero que ustedes me digan de pronto qué logran ver en este lente de contacto. Alguien que abra el micrófono, o si quieren escribir por el chat, no hay problema. El lente está descentrado hacia arriba, Buenas noches, doctor Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Exacto, está descentrado hacia arriba. ¿Y qué más puedes ver ahí? Al estar descentrado hacia arriba, ¿qué crees que pueda estar pasando? Hipoxia en el limbo superior. Puede ser, pero lo que realmente Buenas está noches, pasando en Fernando. este lente... Diámetro Dime. pequeño. Exacto. ¿Quién habló ahí? Yo, Alex. Eso, perfecto. Sí, exactamente, es un diámetro pequeño. Es un diámetro que, si se dan cuenta, déjame a ver si puedo detener en algún momento. No, no me deja detener. Aquí, si se dan cuenta, el diámetro del lente alcanza a interrumpir inclusive más allá del limbo, hablando de afuera hacia adentro de la córnea. Entonces, claro, es una paciente que tiene un diámetro horizontal de iris visible muy probablemente grande. Entonces, es una paciente que, por una mala selección de diámetro y de diseño, no termina adaptándose al lente de contacto. Cuando llega a consulta, se le adapta un lente con un diámetro más grande. Si se dan cuenta, la frecuencia de parpadeo ya no es tanta como la que teníamos en el video anterior. Y a su vez, si se dan cuenta, el lente ya no está descansando directamente sobre el tejido corneal. Entonces, desde aquí partimos. El por qué de pronto en consulta no estamos tomando diámetros horizontales de iris visible para realmente poder seleccionar un muy buen lente de contacto para nuestros pacientes, ¿sí? De aquí, en el año Disculpa, 2016, dime. el paciente que reportaba, ¿qué sintomatología reportaba la No, o sea, señora? realmente reportaba como cuando te reportan un lente de contacto gas permeable. Basurita, tenía mucha incomodidad, mucha intolerancia. Entonces, he aquí cuando llega con el lente de contacto a consulta que le habían adaptado en otro consultorio, en otra óptica, ¿sí? Claro, cuando nos dimos cuenta, pues el lente estaba haciendo un roce muy importante a nivel del tejido corneal, no estaba descansando donde debería estar descansando y, claro, le estaba generando una intolerancia. Perfecto. He de aquí, de donde en el año 2016 el doctor Patrick Caroline en la Universidad del Pacífico hizo un estudio en donde se tomó el tiempo de medir diámetros horizontales de iris visible bajo OCT. Perfecto. De aquí es de donde sabemos estadísticamente cómo la población se puede llegar a distribuir. Entonces, dentro de este estudio, básicamente, lo que hicieron fue seleccionar 300 sujetos. Dentro de estos 300 sujetos se trazaron OCTs, y dentro de esto lo que hicieron fue distribuir en 3 grupos los diferentes diámetros horizontales de iris visible que tenían los pacientes. Se clasificaron en pequeño, mediano y grande. Pequeño es todo lo que es 11.3 o menos. Mediano es todo lo que es 14.2, perdón, 11.4 a 12.2. Y grande es todo lo que sea 12.3 o más grande que esto. Perfecto. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que estadísticamente el 77% corresponde em, a la selección de paciente de diámetro horizontal de iris visible medio, es decir, de 11.4 a 12.2. Aquí está el 77%. Sin embargo, fuera de eso, teníamos un 23%. ¿Eso qué quiere decir y cómo lo podríamos aplicar a lo que vimos con nuestra paciente? Que muy probablemente esta paciente hace parte del 23%, en este caso, más grande que lo que consideramos un estándar promedio. Entonces, para sentar un poquito más la idea, no todos los pacientes nos van a servir para el famoso 14.6 o 14.2 con 8.6. Perfecto. Muy probablemente 7 de cada 8 nos sirvan con estos lentes de contacto.
Y dos, más o menos dos de cada tres, muy probablemente vamos a tener que recurrir a diámetros más grandes o a diámetros más pequeños, es decir, generar customización en los lentes de contacto. Cuando hablamos de customización en lentes de contacto, siempre hacemos referencia a personalización, como para que de pronto empiecen a entender un poco más en caso de que te toque el tema de customización. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó? Este es otro de los estudios realizados en donde pues, lo que hicieron fue, bajo examen Pentacam, tomar las queratometrías de, estos fueron, si no estoy mal, si mal no recuerdo, fueron 2.600, 2.700 pacientes, de los cuales se tomaron queratometrías bajo Pentacam. Y se dieron cuenta que el promedio de queratometría estaba más o menos en un 43,50. Y de aquí es de donde sale también el por qué los lentes vienen más o menos parametrizados para una curva base de 8,6, porque se sabe que la media está redondeando aquí. Entonces, ¿por qué adaptamos lentes caja por 6 parametrizados en diámetro y curva base? Está basado no directamente en los estudios, pero estos estudios nos explican el por qué. Por lo general, los lentes vienen parametrizados en caja por 6 o en las cajas por 30, que son las de reemplazo diario. Perfecto. Esta es la razón. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues, claro, sabemos que un gran porcentaje está dentro de estos parámetros. Pero, ¿qué pasa con las personas que muy probablemente no están dentro de estos parámetros? No significa que no podamos adaptar lentes de contacto blandos en estos pacientes. Sí podemos. Entonces, de aquí es de donde parte el hecho de seleccionar muy bien un diseño, hace que el paciente sea un paciente que no genere una deserción en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí. parámetros le podemos modificar a unos lentes de contacto blandos convencionales? Por lo general, lo único con lo cual nosotros nos podemos mover es con la fórmula. ¿Sí? Digamos, si tú le dices a Alcon, yo quiero un diámetro más grande, pues va a ser difícil que te lo haga. Si tú le dices a Alcon, hazme una curva base diferente a lo que tú tienes por estándar, va a ser muy difícil que te lo haga. ¿Perfecto? Entonces, lo único que podemos modificar en los lentes de contacto blandos convencionales es la fórmula. Y también debemos de tener en cuenta que en el caso de los lentes blandos tóricos, muchas veces estas toricidades se saltan algunas fórmulas y se saltan algunos ejes en pacientes que, por ejemplo, tengan ejes oblicuos, tengan ejes contra la regla, que necesiten y requieran de ejes muy precisos, pues va a ser un poco complicado el tema de la adaptación, porque precisamente estos lentes se saltan algunas orientaciones de astigmatismo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros los lentes de contacto blandos o qué es lo que deberíamos hacer con todos y cada uno de los pacientes que nos llegan a consulta a nosotros? Deberíamos tomar diámetro horizontal de iris visible, ¿sí? Por lo general puede ser el horizontal o puede ser el oblicuo, el que ustedes prefieren. Bien, por lo general en equipos como el Pentacam ya viene directamente el dato. Sin embargo, esos datos no son tan confiables a menos de que ustedes los hagan con toma manual. O sea, si ustedes toman el diámetro horizontal de iris visible que viene por defecto, no es tan confiable como si lo hicieran directamente manual de punto a punto. Lo mismo con los topógrafos, que no, pues en este caso que no sean de elevación, sino de reflexión. Esos topógrafos y los topógrafos por lo general tienen la posibilidad de que ustedes puedan corregir el diámetro de manera manual. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Diámetro horizontal de iris visible más 2 o diámetro em, oblicuo más 3. Esta sería básicamente la forma en la cual seleccionaríamos el diámetro de nuestro lente de contacto. La curva base. Entonces, curva base sería básicamente coger K1, que sería K plana, K2, que sería K curva, y esto lo sumamos, lo dividimos en 2 y posteriormente vamos a aplicar y a sumarle el coeficiente de aplanamiento. Perfecto, entonces un ejemplo sería 44 sobre 46, entonces sumamos estos dos, lo dividimos en 2, de esto obtenemos un resultado, lo pasamos a milímetros. Posteriormente, dependiendo directamente del diámetro que tengamos y el diámetro que vayamos a adaptar, vamos a generar un coeficiente de aplanamiento. En este caso, se tomó 0,8, que es correspondiente al diámetro de 14. Y el poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos el poder? Pues es igual a lo que tenemos en lentes oftálmicos, a menos de que se superen las 4 dioptrías, ¿sí? En caso de que se superen las 4 dioptrías, básicamente lo que tenemos que hacer es la distancia del vértice.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces también tenemos fórmulas altas con respecto al cilindro, como por ejemplo la que tenemos ahí. Tenemos un -1 con -5 por 165. ¿Qué pasa? Que si tenemos los dos ejes y hacemos una transposición, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un -6 con +5 por 75. ¿Eso qué quiere decir? Que ya quedamos con dos meridianos completamente distintos, en el cual el meridiano 1, que es -1, pues no tendríamos que sacar distancia al vértice, pero el meridiano número 2 ya queda en -6. Eso supera las 4 dioptrías. Entonces tendríamos que sacarle la distancia al vértice a ese -6. Al sacarle distancia al vértice al -6, lo que hacemos es calcular el recorrido entre un meridiano y otro, y una fórmula de -1 con -5 por 165 nos bajaría en lente de contacto a -1 con -450 por 165. Es importante que hagamos este tema de distancia al vértice no únicamente en esferas, sino también en cilindros, y que hagamos las transposiciones para ver si de pronto el eje o el meridiano contrario supera las 4 dioptrías y tengamos necesidad de reducir ese cilindro. Importante, pues una de las reglas que más nos conocemos para hacer la adaptación de lentes de contacto blandos, la regla DRIS. Entonces, esta regla básicamente lo que significa son las siglas de derecha resta, izquierda suma. Perfecto. ¿Cómo vamos nosotros a calcular este giro o esta rotación? Lo vamos a hacer directamente con la lámpara de hendidura. ¿Sí? En la lámpara de hendidura vamos a cerrar completamente la luz, vamos a cerrar y vamos a colocar directamente sobre la pupila el haz de luz. Y en la parte de arriba, en el árbol de iluminación, vamos a generar una rotación hasta que la luz coincida directamente con la estabilización que tenga la línea o la guía de estabilización que tenga nuestro lente de contacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el lente de contacto rotó 10 a la izquierda, perdón, 10 a la derecha. Entonces, en este caso, como rotó 10 a la derecha, lo que haríamos sería restar para generar el movimiento y que cuando el lente se ubique en donde debe estar, el paciente pueda ver bien. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Ya calculamos un diámetro, calculamos una curva base, calculamos un poder. ¿Y qué es lo que teóricamente deberíamos hacer? Buscar un lente de contacto que se parezca a los parámetros que nos dieron o a los parámetros que nos dio el cálculo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces encontramos el diámetro, pero no la curva base, o encontramos curva base, pero no encontramos diámetro. ¿Sí? Y aquí es donde volvemos nuevamente al comienzo. Entonces es un paciente que, listo, tiene bien el diámetro, pero no tiene bien la curva base, o viceversa, tiene bien la curva base, pero no el diámetro. Empieza a manifestar lo mismo que dijimos desde un comienzo. Entonces es un paciente que va a empezar con incomodidad, inestabilidad de visión, sensación de ojo seco, intolerancia al uso prolongado y, bueno, ya el tema de manipulación aquí sí se nos sale un poquito porque ya estamos hablando únicamente de parámetros. ¿Sí? Claro, hay algo muy importante y es que antes de nosotros adaptar un lente de contacto, siempre debemos hacer una evaluación de superficie ocular. Y en caso de que el paciente claramente tenga un compromiso en superficie ocular, es muy importante hacer el tratamiento adecuado. Vamos a tener otra sesión completamente dedicada a esa preparación que le debemos hacer a nuestro paciente, realmente generar una muy buena adaptación. Porque desde ahí es de donde parte realmente la adaptación, desde tener una superficie ocular idónea para poder adaptar. Perfecto. Entonces, intentamos ya de seleccionar lo más parecido que tenemos a nivel comercial, pero el paciente empieza a generar este tipo de incomodidad. Es un paciente que termina generando deserción de los lentes de contacto. Y muy probablemente es porque pues, realmente nosotros no debemos buscar un lente que se parezca a nuestro paciente. No, no, no. Debemos adaptar un lente que sea idóneo y que tenga las características idóneas y los parámetros idóneos para que realmente se comporte bien en la superficie ocular de nuestro paciente. Bien, y es aquí en donde nosotros empezamos a hacer lentes blandos personalizados, donde tenemos la posibilidad no únicamente de jugar con fórmula, sino también tenemos la posibilidad de podernosla jugar con curva base,
con diámetro y con la mezcla de algunos diseños que están incluidos dentro de este lente de contacto. Entonces, este lente de contacto se llama OSEA. Es un lente blando personalizado, es un lente torneado, es un lente que se diseñó, se creó, se patentó en el año 2016 en Francia. Es un diseño que tiene posibilidades de hacerlo esférico, tórico, multifocal y multifocal tórico. Perfecto. Entonces, el material, tenemos posibilidad de hacerlo hidrogel de silicona o tenemos posibilidad de hacerlo en hidrogel convencional. Ya directamente ustedes serán los que puedan escoger qué es lo más idóneo para sus pacientes. Perfecto. La renovación de este lente de contacto es semestral. Es un lente que se renueva cada 6 meses. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de lentes de contactos? De todo lo que hemos hablado, claramente, pero los parámetros de este lente son bastante amplios. Son parámetros que cubren esferas de más a menos 40. Entonces, claro, tiene una aplicación bastante importante en las miopías altas, en las miopías magnas. Cuando no tenemos la posibilidad de adaptar un gas permeable, muy probablemente por intolerancia, no podemos adaptar un híbrido porque de pronto el paciente no tiene una buena manipulación del lente a la hora de insertarlo, podemos pensar en este tipo de lentes también. Son lentes que vienen en pasos de 0,25 en el caso de miopías. En el uso pediátrico, ¿qué pasa? Pues claro, existen lentes que tienen la posibilidad de hacer fórmulas bastante altas, pero tengamos en cuenta que estamos adaptando a un bebé. ¿Qué va a pasar? Pues es un ojo muy pequeño, un diámetro horizontal muy pequeño. Tenemos la posibilidad en este momento de disminuir el diámetro del lente a lo que más dé para poder insertar el lente de una manera adecuada en el ojito del niño. En este momento, nosotros ya estamos manejando cajas directamente para uso pediátrico, en donde tenemos fórmulas positivas bastante altas con diámetros pequeños para todas las personas que hagan pediatría. Control miopía. También tenemos la posibilidad de hacer el lente de contacto llamado OSEA de Focus. Es decir, funciona como la gran mayoría de sistemas que conocemos, generando desenfoque periférico en retina periférica y de esa manera empezar a estabilizar el crecimiento axial y el estado refractivo de los niños. ¿Cuál Doc es el Fernando, una primer? preguntita. Dime. Uso diario, ¿cierto? O sea, se lo coloca por la mañana, se lo retira en la noche. Digamos en el caso de los Ide- niños. Idealmente, sí. Sí sería ideal el tema de retirárselo, colocárselo en la mañana y retirárselo en la noche. Claro, sería bastante importante. ¿Por qué? Porque es que este no es un lente que se fabrica a como se fabrican los lentes de caja por 6. Este es un lente que se fabrica bajo torno. Entonces, ¿qué pasa? Esa fabricación hace que la cantidad o las unidades de decate no sean tan altas como las que vienen en los otros lentes caja por 6, por ejemplo. ¿Sí? En control miopía, pues claro, los parámetros también son bastante amplios. Son los mismos parámetros, más a menos 40. Y en el caso de los astigmatismos, tenemos posibilidades de hacer astigmatismos hasta de menos 6 dioptrías en pasos de 0,25 y los ejes los podemos generar en una inclinación de 1 grado. ¿Dónde más podemos utilizar nosotros? O sea, parámetros no cubiertos en lentes de contacto convencionales, como por ejemplo las curvas bases. Sí, lo que les decía, lo que les mencionaba, cuando tenemos un astigmatismo alto, muy probablemente es porque tenemos unas queratometrías bastante separadas una de la otra. Entonces, un lente que venga parametrizado, pues no va a servir para todas estas cantidades de astigmatismos que podamos llegar a tener. Córneas con diámetro fuera de lo estándar, que sería ya relacionado a lo que hablamos del estudio de Patrick Caroline. Usuarios de lentes de contacto blandos de hidrogel o cambio anual. Entonces, aquí lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Este lente en el año 2023 tuvo una patente también. Esta patente es la tecnología espiral. Espiral es una tecnología que es muy parecida a la tecnología EDOF. Entonces, la tecnología EDOF básicamente lo que hace es generar una profundidad de foco extendido. Entonces, si se dan cuenta, en la parte superior donde dice E, ustedes ven un lente de contacto que tiene una forma de espiral. Ese es el lente espiral básicamente. Y en la parte inferior ustedes ven un lente con anillos concéntricos, es decir, es un lente multifocal. Bien, ¿qué pasa? Pues los lentes multifocales muchas veces son pupilodependientes.
Es decir, pues sabemos que cuando vemos de cerca hacemos triada, miosis, convergencia y acomodación, y eso es lo que básicamente hace que podamos ver que cuando vemos de cerca, los anillos van a estar en la zona de cerca y eso hace compensar un poco la visión de cerca. En el caso de la tecnología espiral, no funciona bajo esta manera. Lo que hace la tecnología espiral es generar una profundidad de rango extendido y te puede ayudar o le puede ayudar a los pacientes a ver tanto lejos, intermedio y cerca. Entonces, ¿cuándo utilizamos tecnología espiral? En pacientes presbitas que muy probablemente no se han podido acomodar a ningún tipo de lente de contacto multifocal, pueden probar espiral. Es una tecnología bastante buena. E inclusive, pues les cuento, el primero en utilizar espiral en Colombia fue Mauricio. Mauricio no se adaptaba a ningún lente de contacto multifocal, o sea, se los colocaba, pero sentía que no tenía un buen rendimiento. Llegó a Espiral y me dice, el rendimiento definitivamente me mejoró bastante con respecto a lo que él ya venía utilizando. Espiral también tiene otro fin. ¿Cuántas veces en consulta no hemos tenido el paciente que lo tenemos haciendo toma de agudeza visual con una refracción final y nos dice, doctor, es que no veo del todo bien? Y uno va a ver visión 20/20. Algo está pasando. Hágale una toma de sensibilidad al contraste. No es lo mismo cantidad que calidad. Háganle una aberrometría. Miren qué está pasando en ese sistema óptico. Espiral es para todos aquellos pacientes también que tengan alteraciones en calidad visual. Pacientes que muy probablemente tengan alguna alteración en aberrometría, pero que no sean córneas tan irregulares, que muy probablemente tengamos alguna alteración ahí en el sistema visual.